Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace unos años se popularizó en el pentecostalismo un movimiento, una doctrina llamada las maldiciones generacionales. Ya casi no se habla de eso como alguna vez se habló. Esta doctrina no tiene más de 40 años, tal vez. La persona, un poco de historia, la persona encargada de elaborar la doctrina, como la conocemos el día de hoy, fue el predicador Derek Prince en un programa de radio en Estados Unidos que fue popularizado porque su programa era difundido en varios idiomas y en varias emisoras. Le pagaban a las emisoras para que difundieran su programa y por eso se hizo popular la idea, ¿no?, de las maldiciones generacionales. El señor Prince da una definición no solamente de las maldiciones, sino también de las bendiciones generacionales. Él lo expuso en una charla que se llama Breaking Generational Curses o Rompiendo Maldiciones Generacionales, que fue en Auckland, Nueva Zelanda, en abril de 1989. Es decir, que precisamente este mes, hace algunas décadas, se dio esta primera charla. Les leo la definición. Bendiciones y maldiciones, ambos son vehículos de poder sobrenatural. Es muy importante entender que no estamos tratando con algo que es puramente natural. Va más allá de lo natural. Son vehículos de poder sobrenatural para el bien si son bendiciones, para el mal si son maldiciones. Y un rasgo característico de estas es que con mucha frecuencia continuarán de generación en generación, a menudo hasta que alguien sepa cómo cortarlos si son maldiciones. El resultado de eso es que muchas personas y algunos de ustedes que están aquí esta noche están soportando en su vida las consecuencias de cosas que pueden haber ocurrido hace muchas generaciones. Tienen que rastrear tu problema hasta su origen y tomar las medidas apropiadas para ser liberado. Fin de la cita. Esto es lo que dijo Prince en esta conferencia. Algunos de los textos que sostienen esta doctrina está, por ejemplo, en Éxodo 20, versículo 5, cuando da el segundo mandamiento: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Jeremías 32, también, versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. En estos textos podemos encontrar la maldición de Dios y las bendiciones contra las familias. Recordemos, pues, que el pecado de Adán así fue, porque cuando Israel conquistó Jericó, pero de Acán, no de Adán, no sé si recuerdan la historia de Acán, Dios enjuicia a la familia de Acán, y Acán, cuando Israel conquista Jericó, toman el botín de Jericó y viene este hombre llamado Acán y del botín toma un tesoro y lo escondió. Cuando fue descubierto, el pueblo y también por testigo Jehová tomaron a Acán y a su familia y lo apedrearon. O sea, no solo tomaron a Acán, sino también a la familia y le aplicaron la pena de muerte. Esto está en Josué capítulo 7. También está el ejemplo de Giesi, el siervo del profeta Eliseo, que cuando este profeta no quiso recibir los regalos del comandante sirio Naamán, después que lo sanó de la lepra, Giesi toma los regalos y Eliseo se da cuenta y maldice a Giesi con la lepra con la cual acababa de curar a Naamán. Y Segundo de Reyes capítulo 5 dice que lo castigó a él y a su descendencia. Entonces, es innegable que la trascendencia familiar
tiene repercusiones sobre los hijos y sobre las siguientes generaciones. Esto lo dice la Biblia, tanto en la piedad como el pecado. Pero esto es un poco menos esotérico, ¿no? O sea, el problema de la doctrina de Derek Prince es que tiene una connotación como mística y esotérica, pero la Biblia no habla de ese misticismo. De hecho, habla de que debemos desechar ese tipo de misticismo. ¿Quién fue el primer padre que recibió una maldición para él mismo y para toda su descendencia? Adán. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 16. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Adán es la máxima expresión de la maldición generacional, pero no recibimos la maldición y la muerte de una manera mística ni tampoco esotérica. Algunos teólogos muy respetables piensan y han pensado que el pecado se transmite a través del engendramiento. De hecho, es un debate, ¿no? Y por el cual tal vez en la escuela dominical alguna vez lo discutimos, pero es la transmisión del pecado por la cual el debate sobre la virginidad, perdón, sobre el sin pecado concebido de María. No sé si recuerdan la doctrina católica, pero que María nació sin pecado para que Jesús fuera sin pecado también. Por ahí va cómo se transmite el pecado, y de hecho muchos teólogos en la Edad Media y en la Antigüedad pensaban que el pecado se transmitía por el semen, a través de los fluidos. Esto es lo que pensaban unos, y algunos también piensan que va contaminada el alma, y del padre, pues en la concepción se transmite a los hijos, y así la maldición del pecado y la condenación del pecado. Pero la Escritura enseña que la forma en que los hijos heredan las maldiciones de los padres es a través de la imputación del pecado. El pecado no es una sustancia. El espíritu no es una sustancia. El espíritu tiene una composición diferente a la que nosotros entendemos en el mundo material. El pecado no es como se pinta en los dibujos. Es un problema de las caricaturas, ¿no? De Gasparín, que uno mira ahí se supone que es el alma, ¿no? Y tiene forma, pero el espíritu no tiene esas características. Ni tampoco es como una mala vibra. El pecado no es como una mala vibra que se pega, ¿no? Esa es también una concepción del día de hoy del pecado, ¿no? Tiene malas vibras o tiene una mala aura. Y son cosas que se pegan del mundo. Igual esta concepción de Derek Prince. Esto es lo que hemos heredado de nuestro padre Adán. No es una sustancia, sino una declaración de culpa y de corrupción. Eso heredamos, una declaración judicial. Esto es lo que hemos heredado de Adán, una sentencia de muerte. Una sentencia no es nada, no es una cosa, ni un fluido, ni un fantasma. Por esa razón, nuestra redención no es un cambio de sustancia tampoco. Nada en nosotros físicamente cambia, sino es una declaración de inocencia y una transformación del alma. Según Colosenses capítulo 2, versículo 3. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Era un acta de declaración de culpabilidad.
Lo que hemos recibido de Adán negativamente, lo hemos recibido de Cristo también positivamente. Esto lo dice Romanos 5 también, versículo 17. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, mucho más reinará la vida por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. De la justicia lo que recibimos. Es una declaración judicial. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es así como somos condenados en Adán. Es así como todos nacemos pecadores. Es así como se transmiten también las maldiciones generacionales. No es una sustancia de que hay que romper, ¿no? Y hay que hacer con un conjuro. Es una maldición judicial. Es nuestra nueva paternidad la que nos hace ahora herederos de las posesiones de Dios. Nuestra ley y las del mundo en general coloca a los hijos siempre como herederos legítimos de todas las posesiones de los padres. Esa es nuestra legislación. Aún nuestras legislaciones, las legislaciones de los hombres, coloca las posesiones, la heredad, lo que se hereda, la herencia, coloca a los hijos primero sobre el cónyuge, sobre los hermanos o sobre los padres. El primer heredero siempre son los hijos, nunca el esposo, nunca la esposa, nunca los padres, nunca los hermanos. Son los hijos los herederos legítimos de toda la fortuna y bienes que hayan tenido los padres. Es esta comparación la que Pedro está haciendo que nosotros veamos en esta mañana. Después de esta larga introducción, versículo 17 del capítulo 1, por favor, acompáñenme. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Cuando oramos, nosotros cuando oramos y decimos Padre, cuando elevamos nuestra mente y clamamos y decimos en nuestro corazón Padre, cuando leemos y cantamos y en nuestro canto y en nuestra oración decimos Padre, es nuestra boca que da testimonio de haber recibido una heredad que no tiene acepción de personas. Eso es lo que inicia diciendo Pedro. Si invocáis a aquel por Padre que no hace acepción de personas. Entonces, esto quiere decir que pueden venir altos y bajos, flacos y gordos, negros y blancos, hombres y mujeres y cualquier otro tipo de pecador, habido y por haber, que busque el arrepentimiento. Es decir, los fornicadores, los estafadores, los chismosos, los legalistas, los avaros, los miedosos, los que tienen poca fe, los que tienen su confianza puesta en las riquezas de la tierra y no en los cielos. Todos nosotros podemos ser parte de la gran familia de Dios. Todo tipo de pecador puede dejar su vida atrás. Es que no es el hecho, si lo piensan bien, no es el hecho de querer dejar la vida atrás la que nos hace parte de la familia de Dios, porque nuestra voluntad es muy débil y nuestros propósitos son muy variables. La forma en que debemos vivir la vida cristiana es a través del temor a Dios, es decir, una honra santa o una vida que le duele desagradar al Padre. La vida cristiana no es una carrera de velocidad. La vida cristiana es más como una carrera de distancia. No es correr en una pista donde se encuentran, en primer lugar, los que corren más rápido, sino es una maratón donde gana el más resistente. Pedro le llama a este caminar peregrinaje. En resumen, lo que Pedro nos está diciendo es, si ustedes llaman a Dios Padre, agárrense de Él para poder terminar esta carrera. Es que no hay otra forma. Porque recuerden que todos los que estamos aquí tenemos una paternidad original, que es la paternidad carnal. Por eso iniciamos como iniciamos. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
No, pero como oro o plata no son cosas, pero no como oro o plata. La máxima herencia que recibimos de nuestros padres no han sido sus posesiones, o como algunos, tampoco han sido sus deudas, ni sus rasgos físicos, ni su personalidad, ni su buen carácter. La máxima herencia que recibimos de nuestros padres, como dice Pedro, es nuestra vana manera de vivir, es decir, el pecado. Aquí hay un contraste, si se dan cuenta, en el versículo que iniciamos y este siguiente, hay un contraste entre el Padre de los cielos y los padres terrenales. Así inicia, si invocáis por Padre, y después dicen, heredasteis de vuestros padres vuestra vana manera de vivir. Por muy piadoso que puedan ser nuestros padres, aunque sean cristianos, siempre por la culpa y la corrupción original heredaremos el pecado, la maldición y corrupción del pecado. Este es un hecho fundamental en el conocimiento espiritual, porque cuando entendemos que de nuestra paternidad terrenal no es un problema material, porque muchos padres lo que heredan a sus hijos son sus defectos, sus malos rasgos, su mala personalidad. Hay otros que les heredan sus deudas, sus problemas sociales. Nuestro máximo, la peor cosa que nos pueden heredar nuestros padres no es material, es espiritual. Podemos echar mano entonces de nuestra paternidad espiritual. Muchos confían demasiado en sus herencias terrenales y materiales, pero el apóstol Pedro nos dice que herencias como el oro o la plata, o para nosotros como casas, como carros, como dinero, cuentas, no son nada, porque son corruptibles. La palabra corruptible aquí no tiene que ver con la política como solemos utilizarla. La palabra corruptible significa que se descompone, que se arruina, que se daña, que se echa a perder. En perspectiva, este es el argumento de Pedro. Hemos desagregado todo el primer capítulo, y lo hemos hecho porque Pedro mete mucha sustancia en cada oración, ¿no? Mete demasiada teología en una oración, demasiada doctrina en una oración, y entonces lo que queremos es desagregarlo. Pero del versículo 1 al versículo 18 que estamos considerando, hasta el versículo 21, este es el argumento de Pedro. Nuestra vida aquí es un peregrinaje. El sufrimiento y las pruebas son parte inevitable de este peregrinaje. Pero si confiamos que Dios es nuestro Padre y que nos cuida afectuosamente, no debemos ceder ante la tentación de pecar como excusa de que estamos sufriendo, sino que debemos conducirnos de manera santa. Porque la herencia de Dios no es material, sino espiritual. Esta es la esencia de nuestra herencia. Esto es lo que Pedro ha dicho hasta el momento. Versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Por esto se hace una total deshonra e insulto de nuestra parte a Dios tener en más estima otro tema de la Biblia sobre la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo en el culto público, que aunque no lo digamos con nuestra boca, fácilmente podemos perder de vista que hay cosas mucho más importantes que los temas prácticos de nuestra propia vida. Hay un tema supremamente importante en la Biblia, y esto es la persona y la obra de Jesucristo. Este es el argumento principal de la Biblia. Es cierto, la Biblia tiene muchos temas prácticos que debemos enseñar, pero esto no es más importante que exaltar a nuestro Señor Jesucristo, por quién es Él y por lo que hizo a favor de su pueblo. Por eso es importante analizar bien el capítulo 1.
Aunque los cristianos, recuérdense a quienes les escribe, aunque los cristianos a quienes les escribe están pasando por mucha tribulación, Pedro no cede a la tentación de dar consejos prácticos como primera solución a su problema. La tarea principal de Pedro es que ante los sufrimientos de los cristianos, ellos deben recordar quién es Cristo y lo que hizo a favor de ellos. De acuerdo a la lista, primero, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. En segundo lugar, esta sangre es preciosa porque es como la de un cordero sin pecado. En tercer lugar, esta sangre, este rescate fue planificado desde antes de la fundación del mundo. En cuarto lugar, este rescate fue manifestado en los tiempos actuales por amor de nosotros. En quinto lugar, este rescate fue efectuado no por el hecho de estar predestinado. El rescate se hizo efectivo mediante la fe personal de nosotros. Y en último lugar, nuestra fe y esperanza de la realización del rescate se fundamenta en el hecho que Cristo, aunque murió, Dios lo resucitó como respuesta de que su obra fue agradable y aceptada. Todo esto lo podemos ver en los últimos versículos. Habla de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Algo tan popular como tener un cordero en ese tiempo no debía ser estimado mucho más que el oro y la plata, pero para Pedro sí, porque no era cualquier cordero, era un cordero que no tenía defecto. Y este cordero no era solamente un cordero sin defecto, sino que era un cordero preparado desde antes de la fundación del mundo y manifestado a nosotros. En términos temporales, Pedro está diciendo, este mensaje lo recibieron los profetas, pero está preparado para ustedes. Eso lo vimos hace 2 domingos. Este acto trascendental no solamente abarca los tiempos y las edades, sino aquel momento en donde no había tiempo, desde antes de la fundación del mundo, porque si se ponen a pensar, el tiempo también es parte de la fundación del mundo. Antes no había tiempo. ¿Cómo es eso? No podemos entenderlo. O al menos yo no lo entiendo. Pero ahí fue preparado el Cordero y ahora nos es manifestado. Y tan seguro, tan confiable como que fue preparado y dado a los profetas 3000 años antes que apareciera. Y así de cierto como lo vieron y lo vieron resucitado y lo vieron ascender, así será como nosotros seremos recibidos en la gloria. Esta es parte de nuestra fe y de nuestra esperanza. Entonces, Pedro no quiere ceder ante la tentativa de poder indicarles consejos prácticos. Y cuando nosotros recibimos consultas acerca de la vida, tal vez esa sería nuestra primera respuesta. Consideren la conversación que tiene Pedro con sus oyentes. Pedro sabe que ellos están en tribulación, que ellos están en angustia, y seguramente le han mandado a consultar. Y Pedro lo primero que hace no es decirle, huyan, o tomen sus armas, o escóndanse, ya tenemos una casa, un campo, aquí tenemos cristianos en Antioquía, en Constantinopla, que todavía no existía Constantinopla. Pedro no hace eso. Pedro lo que hace es decirles primeramente, ustedes tienen una esperanza mayor. Eso es lo único que ellos necesitaban escuchar. No porque no fueran inteligentes o prácticos, pero el corazón que está en el Señor puede escuchar la voz de su pastor. Como iniciamos en la lectura de este primer capítulo, es mucho más fácil dar un consejo a alguien que está sufriendo, porque nosotros no podemos hacer nada para reconfortar el corazón de nadie, pero hay alguien que sí puede reconfortarlo, y ese es nuestro Dios. No hay palabras ni frases, clichés con las cuales nosotros podamos animar a alguien. Quien puede animar a cualquier persona es el Espíritu Santo. A través de la palabra, no de nuestras palabras.
Porque aunque sea difícil para nosotros, y yo no quiero menospreciar el sufrimiento de nadie, no estoy diciendo que sea fácil. Cualquiera que haya sufrido sabrá que no es fácil, ¿no? Y de hecho hay muchas personas que dicen que no me entienden. Seguramente no lo entienden. Cada quien tiene una situación personal diferente, pero hay alguien que sí. Y no solamente lo entiende, sino que también ha padecido por eso. Pero está diciendo, esto ha sucedido desde antes de la fundación del mundo. Lo recibieron los profetas y se les es anunciado a ustedes. No crean que lo que están pasando es algo nuevo. Es algo que Dios ya lo tenía preparado. ¿Para qué? Para que nosotros recibiéramos el mensaje de Jesucristo. Pongámonos en perspectiva. Si nosotros no estuviéramos pasando las situaciones que estamos pasando, tal vez no conoceríamos al Dios de la consolación, ni al Dios de la restauración, ni al Dios de la paz. Pero debido a que nuestro corazón es débil y nuestra mente divaga y nuestra herencia es tomada por las cosas superficiales de este mundo, entonces podemos recibir la herencia espiritual que está preparada para nosotros en el cielo. Porque este rescate, el rescate de nuestra vana manera de vivir heredada por nuestros padres, hace de nuestro peregrinaje difícil, pero el rescate que viene de Cristo hace de nuestro peregrinaje algo seguro, recto y firme. Porque nuestro rescate no fue pagado por oro o por plata, ni por cualquier otro tipo de herencia material, sino que fue pagada por la preciosa sangre de Cristo, mucho más preciosa que cualquier oro u otro valor en la tierra. Amén. Señor, hemos recibido tu herencia a través de la fe, a través del arrepentimiento, y si alguno de nosotros está pasando por alguna tribulación, sé tú, Señor, con tus palabras la que nos anime, que este sufrimiento por el cual algunos estén pasando, tribulaciones o angustias, pecados personales o consecuencias aún de los padres o de otras personas, no son nada comparado con la herencia que está preparada para nosotros en los cielos. Ayúdanos a poner nuestra mente y corazón en ese futuro en que tú nos has preparado, porque si nuestro Señor ha muerto por causa de nosotros, ¿cómo nosotros también no hemos de sufrir? Porque así como Cristo sufrió y ganó la herencia preparada para Él, ganó toda potestad, poder, principado, así nosotros también heredaremos con Él juntos todas estas cosas. Señor, bendícenos a través de tu palabra y que tu Espíritu sea quien toque nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.